Hermanos, tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos al comenzar este día sábado nuevamente, gracias a Dios, para poder estudiar la palabra de Dios y poder redondear ya el bloque que tiene que ver con la lluvia tardía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, segunda parte. Así que, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 17, ¿sí? Clase número 17, que se llama La lluvia tardía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, segunda parte. Y finalizamos este bloque porque son solamente 2 clases y ya pasamos a la parte más candente de lo que es la lluvia tardía. Así que vamos a avanzar con este tema. Pero antes de comenzar, hermanos, y habiendo entrado ya en las horas sagradas del día sábado, ¿qué les parece si para comenzar nos ponemos de rodillas, así oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, antes que nada, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas y por nuestra tibieza, Padre. Te pedimos por favor que nos des tu Espíritu Santo y que nos asistas para poder estudiar tu santa palabra. Danos la iluminación de tu Espíritu y la compañía de tus santos ángeles, y bendice también a los miles de hermanos que nos puedan estar viendo en directo o en diferido, y que ellos puedan tomar nota de estas clases y después confirmar si estas cosas son así o no. Querido Dios, todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, le damos una bienvenida a los hermanos que nos están viendo o nos están escuchando. Hoy nos toca ver la clase número 17, que se llama La lluvia tardía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, segunda parte, y terminamos con este bloque y ya tenemos que entrar a las otras partes más candentes de lo que tiene que ver con la lluvia tardía. De manera que, hermanos, antes de comenzar vamos a ir a Marcos 4, Marcos capítulo 4, que es el texto que nosotros hemos tomado como muy importante. ¿Y por qué hemos tomado este texto? Porque estos párrafos, hermanos, hablan claramente acerca de cómo la lluvia y el agua y el rocío van produciendo el crecimiento en la vida del cristiano, en los periodos eclesiásticos y en la Iglesia universal. Entonces, por eso es que estos textos han sido tan importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque una lluvia espiritual, y ahora sí va a cerrar el círculo en esta clase 17 acerca de todo lo que hemos venido hablando. Nosotros sabemos que hay 7 iglesias en el Apocalipsis, empezando por la iglesia de Éfeso y terminando por la iglesia de la Odisea. 7 iglesias que corresponden a 7 periodos eclesiásticos. Pero cuando nosotros hablamos de que una lluvia espiritual tiene 3 fases, que son primera fase de hierba, segunda fase de espiga y tercera fase de fruto lleno en la espiga, vemos que la lluvia espiritual tiene 3 fases: hierba, espiga y fruto lleno en la espiga. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, y para los estudiosos que han ido siguiendo estas clases, yo sé que esta clase 17 va a ser muy aclaratoria, porque vamos a terminar de redondear conceptos que no tenemos tiempo para explicarlo a lo largo de todas estas clases pasadas, ni tampoco en las clases futuras, pero que ya solo ellos van a poder sacar los cálculos. Y es que las 3 fases de una lluvia espiritual se dan a nivel personal, a nivel de cada una de las 7 iglesias y a nivel total de la Iglesia universal. O sea que a nivel personal, a nivel de cada una de las 7 iglesias y a nivel de la Iglesia universal cristiana, de la dispensación cristiana, estamos hablando de la dispensación cristiana del Nuevo Testamento, tanto a nivel personal como a cada una de las 7, como a toda la iglesia cristiana de la dispensación cristiana del Nuevo Testamento, encontramos en ellos las 3 fases de una lluvia espiritual, ¿sí? Por eso es que nosotros hemos tomado estos párrafos de Marcos 4, 26 al 29, para que si yo hablo de mi vida personal, o de la iglesia de la Odisea, o de la iglesia de Éfeso, o de la iglesia en su totalidad, a nivel histórico de la dispensación histórica eclesiástica, podamos entender que hay 3 fases.
Hay 3 fases y tienen diversas aplicaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, dice lo siguiente: decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Después grano lleno en la espiga. Ahí están las 3 fases y viene la cuarta, hermanos, que ya es el fin del tiempo de gracia, comprendiendo la segunda venida de Cristo. Por eso dice, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Hay 3 fases de crecimiento espiritual y una cuarta fase de siega. Por lo tanto, hermanos, nosotros nos hemos basado en estos textos para hablar del crecimiento cristiano en la vida espiritual, del crecimiento cristiano a nivel de cada una de las 7 iglesias y del crecimiento cristiano a nivel histórico de la dispensación cristiana. Quizás no tenemos tiempo de ponernos a explicar todo eso, pero ya queda en claro para el estudioso de la Biblia. Ahora bien, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 28 y nos centramos en ese texto. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Nosotros podemos ver ahí las 3 fases de una lluvia espiritual, pero haciendo hincapié, hermanos, haciendo hincapié en que la tercera fase es el poder del Espíritu Santo, hermanos. A nivel de cada una de las 7 iglesias, y aclaremos, porque ahora a los hermanos le queden claro, a nivel de cada una de las 7 iglesias, ¿y cuáles son las 2 iglesias más importantes que han tenido poder? Éfeso y la Odisea. Éfeso tenía que tener poder porque ahí comienza el ministerio evangélico, y la Odisea tiene que finalizar teniendo el poder porque finaliza el ministerio evangélico. En las 2 iglesias en las cuales se va a manifestar la potencia del Espíritu Santo es en Éfeso y en la Odisea. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que entender que a nivel de cada una de las 7 iglesias, a la tercera fase le llamamos el poder y la potencia del Espíritu Santo, ¿sí? La tercera fase fue para la iglesia de Éfeso la potencia del Espíritu Santo. Y la tercera fase será para la iglesia de la Odisea la potencia del Espíritu Santo. Pero aquí yo quiero entrar a un punto importante que ustedes tienen que saber, ¿sí? No sé si tenemos acá el felpón para escribir. Al lado del computador. Aquí está, bien. Vamos a tratar de hacer un dibujito aquí, hermanos, a ver si los hermanos pueden verlo, ¿sí? ¿Están dando el micrófono? Está funcionando el micrófono, sí. Estamos funcionando bien. Vamos a tratar de borrar, aunque no se puede borrar mucho, pero para que los hermanos puedan vislumbrar aquí en el pizarrón algo que yo quiero mostrarles. Noten, hermanos. Si nosotros nos concentramos acá, hacemos la línea de la historia y tenemos las 3 fases de una lluvia espiritual. Noten. Acá estamos teniendo las 3 fases de una lluvia espiritual. Tenemos la primera fase, tenemos la segunda fase y tenemos la tercera fase. Si nosotros vemos ahí, hermanos, vamos a notar algo interesante. Aquí, si nosotros vemos a nivel genérico, por favor traten de concentrarse a nivel genérico. Aquí no vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, ni de la iglesia de la Odisea, ni a nivel personal, nada, no. Aquí hablamos en general de las 3 fases de una lluvia espiritual para conceptualizar y poder empezar este estudio de manera coherente. Ustedes van a notar algo. ¿Cuál es de todas esas fases la fase más larga? La segunda fase. ¿Por qué? Porque lo más largo que dura a nivel iglesia
histórica, a nivel de una de las 7, a nivel un séptimo, o bien a nivel personal, lo más largo es la segunda fase, porque es lo que dura toda la vida o toda la historia de esa iglesia o toda la historia de la iglesia total. Lo más largo, hermanos, es el proceso de la espiga, el proceso de crecimiento. Pero aquí nosotros tenemos la primera fase, entonces aquí desciende el poder del Espíritu Santo para comenzar, y aquí termina, hermanos. Podríamos decir que a la primera fase le llamamos lluvia temprana y a la segunda fase le llamamos lluvia tardía, básicamente hablando. Y tenemos el periodo de espiga o de crecimiento, pero noten, se da la lluvia temprana en la primera fase y se da la lluvia tardía en la tercera fase. Pero yo les voy a notar algo, hermanos. En este periodo de la segunda fase, ¿hay lluvia? Sí, pero casi no se la cuenta. ¿Saben por qué? Siempre se cuenta la lluvia de comienzo y la lluvia del final. ¿Saben por qué? Porque si hay lluvia en el crecimiento, pero es muy poca la lluvia, hay poquita lluvia. Entonces ponemos así. Hay lluvia, pero es muy poquita la lluvia, porque mientras estamos creciendo no podemos crecer a los tumbos con potencia. Entonces nosotros se nos da el rocío necesario para que crezcamos. Pero sí hay algunas lluvias, pero básicamente hablando, porque en las estaciones bíblicas, en las tierras bíblicas, caía la lluvia temprana y después caía la lluvia tardía, pero no es, y eso lo aclara el comentario bíblico adventista, no es que durante este periodo no había lluvia. Sí había lluvia, ¿sabían ustedes? Pero eran muy pocas, hermanos. Era poquita la lluvia, pero sí había lluvia, pero era muy poquito, pero había. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Que nosotros tenemos 3 periodos de lluvia, pero los principales son la primera fase y la tercera fase. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia de inicio del ministerio evangélico y la lluvia del final del ministerio evangélico. Pero la lluvia fuerte era la lluvia temprana y la lluvia fuerte era la lluvia tardía. Después no es que no había lluvia. Había lluvia, pero muy poquito. ¿Por qué, hermanos? Hay que tener en cuenta esto, hermanos, porque nosotros ahora nos estamos centrando en la tercera fase, que es esta, hermanos. La tercera fase, que es la fase del poder del Espíritu Santo, en este caso para nosotros, porque ya estamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ahora sí que volvemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para centrarnos ya en la Iglesia de Laodicea. Ahora bien, habiendo entendido eso, hermanos, las lluvias fuertes son las lluvias de inicio y las lluvias del final. Había lluvias en el medio, pero eran poquitas. Pero se hace hincapié en las lluvias del comienzo y en las lluvias del fin, porque eran las lluvias copiosas. Copiosas. Las otras no eran copiosas. Por eso es que yo les voy a leer algo de Testimonios para los Ministros. Si nosotros vamos a Testimonios para los Ministros, página 506, y por favor miren el pizarrón, no se olviden de esto porque aquí seguía habiendo lluvia. Y eso tengo que dejarlo en claro para las próximas clases que van a venir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque después de esto, hermanos, si nosotros seguimos contando, después venía un periodo donde también de nuevo va a haber un periodo, si vuelve a contar el ciclo del año, que es un periodo de lluvias chiquitas. Y ese periodo de lluvias chiquitas me van a mostrar que Dios posiblemente cuando derrame la lluvia tardía, lo va a hacer en lo más tardío de lo más tardío. Pero ya vamos a ir viendo eso. Entonces, en Testimonios para los Ministros, página 506, dice lo siguiente. En Testimonio para los Ministros, página 506, dice lo siguiente. Tomen nota los hermanos que están aprendiendo esto, ¿no? Dice así: así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine, lo que dice Marcos 4,
26 al 29. ¿Se están dando cuenta? Esto es fascinante, hermanos, lo que dice Testimonio para los Ministros 506. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine, primera fase, y luego para que la cosecha madure, tercera fase. Para que madure, tercera fase. Pero aquí no aparece la espiga. ¿Y qué? ¿Por eso significa que no existe la espiga? No, por favor. ¿Pero por qué no se la cuenta la espiga? Porque en la espiga no caían lluvias copiosas. No era tiempo de lluvia copiosa. Había lluvias, pero no copiosas, no abundantes, no poderosas. Pero la lluvia temprana era poderosa y la lluvia tardía era poderosa. Por eso es que se hace hincapié básicamente en las dos, sin dejar de tener en cuenta el periodo de la espiga, que es el periodo de crecimiento. Ahora noten. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas, el proceso del crecimiento espiritual. ¿Cuál etapas? Primera etapa de hierba, segunda etapa de espiga y tercera etapa de grano lleno en la espiga. Pero de esas tres etapas, ¿cuáles son las dos poderosas? La primera etapa y la tercera etapa, o sea, la primera fase y la tercera fase. La etapa del medio, que es la etapa de crecimiento y la etapa de espiga, no era tiempo de lluvia copiosa, no era tiempo de lluvia abundante, pero sí caían lluvias, porque sin rocío y sin lluvia se muere cualquier cosa. no hay crecimiento. Entonces noten, esto es impresionante, hermanos. Se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas, el proceso del crecimiento espiritual. Y ahora noten, la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, que es la maduración, lo está diciendo clarito acá, hermano, la tercera fase de la maduración. Y cuando habla de la maduración, habla del poder. Testimonios para los Ministros, página 506. Pero esto hay que discernirlo cuando uno lo lee. Por eso es que hay gente que no discierne. Cuando habla de la tercera fase, de la tercera etapa, de la maduración del grano, te está hablando del poder del Espíritu. Testimonio para los Ministros, página 506. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que después vamos a ver cuando lleguemos a eso, ¿cuándo vamos a lograr la perfección que la Biblia pide de nosotros? ¿Ahora? ¿Con qué logramos la perfección? Con la lluvia tardía. Por eso hay una cita que dice que la lluvia tardía trae perfección. Cuando seamos llenados de la lluvia tardía, seremos sellados con el carácter de Cristo, que ahora estamos trastabillando para tratar de asemejarnos a Cristo, y luchamos, pero la lluvia tardía nos sellará con potencia y quedaremos sellados con potencia para poder, hermanos, es la parte final del sellamiento de la lluvia tardía, ¿no? Ese es otro tema que lo vamos a tratar después. Pero la lluvia tardía trae perfección, y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Hay gente que trata de ser perfecto sin potencia del Espíritu Santo, queriendo copiarle a los cristianos primitivos. Porque Pablo dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero cuidado, Pablo tenía potencia del Espíritu Santo y tenía todos los dones del Espíritu. Imagínense si no iba a ser perfecto. Pero hay gente que trata de lograr el perfeccionismo ahora
sin la potencia terrible y poderosa del Espíritu, y por eso comete terribles errores y no logra la perfección y se vuelven locos y terminan pecando en las escondidas, y encima no logran entender que lo que trae perfección es el poder del Espíritu Santo. Lo dice clarito Testimonios para los Ministros, página 506. Bien, pero ese ya vamos a ver cuando hablemos del perfeccionismo y cómo los grupos separatistas entienden males. En fin. Y ahora noten, queridos hermanos, lo que dice acá. La lluvia tardía, noten hermanos, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Pero si la lluvia temprana ha hecho su obra, ¿la lluvia tardía perfeccionará la semilla? Testimonios para los Ministros, página 506, te dice que lo que perfecciona al cristiano es la lluvia tardía. Va a ser un poder, hermanos, discúlpenme que me detenga a hablar de esto. Yo sé que estas clases son un poco largas, pero es impresionante la potencia y cómo quedaremos asegurados con la lluvia tardía de una manera tremenda. Tendremos potencia de la lluvia tardía, ¿sí, hermanos? Tendremos la potencia del Espíritu Santo y seremos sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Por eso cuando por ahí hay hermanos que hablan de que grupos separatistas, de que quieren lograr la perfección, ahora yo me mato de risa, hermanos. Dan lástima, con todo respeto, porque han hecho mucho daño a la iglesia adventista y no entienden bien el espíritu de profecía, que es clarísimo. Y yo tengo un estudio de profundización que habla de la perfección versus perfeccionismo. Y te muestro que el perfeccionismo es pecaminoso y es, hermanos, imposible, es satánicamente una doctrina equivocada. Ahora, la perfección bíblica es otra cosa muy distinta. Pero yo me mato de risa cuando ellos quieren decir que van a ser perfectos, ahora quieren ser un Cristo en la tierra. No se puede, hermanos. No se puede. Entonces, hermanos, ser semejantes a Cristo, sí, nos vamos asemejando cada día. Pero tiene que venir un poder que te selle y te potencie para que quede sellado. Tiene que haber un poder superior a ti que te deje nivelado a la semejanza de Cristo hasta que Cristo venga. Pero ese es otro tema, hermanos. Algún día vamos a hablar de perfección versus perfeccionismo, y tengan cuidado con los grupos separatistas que interpretan todo, hermanos, para el lado de los tomates. Igual, hermanos, ahora han encontrado un juguete nuevo los separatistas y andan con el tema de las fiestas judías. Y quiero aclarar eso, hermanos. Yo en estas clases voy a hablar de las fiestas judías, pero no podemos judaizar. Yo puedo guardar las fiestas judías por cariño, porque a mí me gusta, porque yo quiero, pero no debo imponerlas a nadie. Y no es necesario guardar la fiesta judía. No es necesario guardar la fiesta judía. No es necesario pronunciar Jesús el Mesías diciendo Yeshua HaMashiach. No es necesario. Y eso te lo puedo probar con un estudio bíblico de profundización que se llama El error de los judaizantes. Que ahí tengo en la matriz bíblica un poderoso estudio que se llama Del error de los judaizantes. No es necesario judaizar, no es necesario dejarse crecer la barba, no es necesario guardar la fiesta judía, no es necesario, hermanos. Si tú la quieres guardar, guárdala por cariño. Por ejemplo, a mí para el día de Pascua me puedo reunir con los hermanos y meditar en las Escrituras, pero no es que sea una obligación, no es que estemos obligados. Cuidado con los grupos separatistas. La Biblia dice, el que guarda el día,
para el Señor lo hace, y el que no guarda el día, para el Señor no lo hace. No sé si me explico. Entonces no podemos obligar a la gente a que guarde las fiestas judías, porque si no, ya después van a salir con que hay que circuncidarse. Eso es judaizar, hermanos. Querer hacerse el judío mesiánico, el cristiano mesiánico, hermanos, no es necesario, hermanos, guardar los ritos judíos. Lo que sí es muy necesario y tremendamente obligatorio es estudiar el rito judío. Hay que estudiar los ritos judíos, hay que estudiar las fiestas judías, hay que tener en cuenta las profecías que están englobadas en la fiesta judía. Eso es obligatorio, hermano, tenemos que saber Biblia. Pero de que estamos obligados a judaizar y a guardar y a querer obligar a otros a que guarden, sumo cuidado con eso, porque hay hermanitos súper buenos y súper consagrados, maravillosos, que por ahí me escriben y me preguntan, queden liberados del yugo de esclavitud. No tenemos que guardar ningún rito judío. Ahora, lo que está explicado en el Antiguo Testamento como códigos morales, códigos de salud y todo eso sí, consejos sabios, todo eso sí, pero ritos no, porque los ritos fueron abolidos en la cruz y los cumplió Él por nosotros para que nosotros no tengamos que cumplirlos. La ley ritual, Cristo la cumplió por nosotros, nos liberó de la ley ritual y no es necesario, hermanos. Y después yo voy a hablar de lo que sí es necesario. Ahora, sería lindo que por cariño los hermanos tuviesen en cuenta cuándo son las fiestas judías, y que por ahí en las fechas de las fiestas judías se reúnan los hermanos para orar humildemente, para orar. Pero no es, hermanos, obligación. Yo no obligo a nadie. Y no me interesa tampoco obligar porque no es bíblico. Y yo voy a mostrar después cómo por cariño, sí, por cariño podemos guardar las fiestas judías, podemos aprovechar para meditar. ¿Sabían ustedes que la hermana Juay dice que debiéramos festejar la fiesta de los tabernáculos? Y muchas otras cosas más que dicen, pero en forma de cariño y no en forma continua, sino que ella dice, da a entender como que si fuese de vez en cuando. Y ella misma lo aclara. Pero yo después voy a explicar citas que ustedes ni conocen, ni los judíos mesiánicos conocen, ni los adventistas mesiánicos conocen. Entonces yo voy a ir explicando todo eso, hermanos, pero no es necesario, queridos hermanos, no es necesario judaizar, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Que, bueno, esto acá ya se apagó totalmente, se cortó internet y se puso en negro la pantalla, así que continuamos con esto, hermanos. De aquí los hermanos van a poder ver la pantalla de lo que estamos viendo. Así que, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? ¿A qué quiero llegar yo con esto? Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es no judaizar. Y quiero aclarar esto ante todos los hermanos que me están siguiendo a través de internet, porque abundan los judíos mesiánicos, abundan, hermanos, los cristianos que tratan de judaizar, tratan de mesianizar, tratan de tener costumbres judías, tratan de aplicar nombres judíos, tratan de dejarse la barba y qué sé yo, vestirse como judío, hermanos. No es necesario. Dios jamás ha dado una luz con respecto a eso, ni era una luz por descubrir tampoco. No sé si me explico. Sí. ¿Qué espero? Sí, vamos, seguí, papi. Seguí porque ahí sigue. Es que no me puedo concentrar. Pero bueno, vamos a intentar. Los hermanos vayan tomando nota entonces de cada una de las cosas que yo voy diciendo. Traten de tomar nota porque es importante que tomen nota de cada uno de estos conceptos y de las citas que nosotros estamos dando. Si nosotros vamos ahora, hermanos, a Apocalipsis capítulo 13, vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo número 14 y 15. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15 vamos a avanzar un poquito más, pero a lo que quiero llegar es que Testimonios para los Ministros, página 506, ha dejado en claro que hay etapas del crecimiento espiritual.
no debemos olvidarnos que hay etapas del crecimiento espiritual, a nivel personal, a nivel 1/7 de la iglesia y a nivel de toda la iglesia cristiana, de la dispensación cristiana del Nuevo Testamento. Pero si nosotros vamos ahora, hermanos, a Apocalipsis 13, 14 y 15, dice lo siguiente, dice: y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y ahora dice el versículo 15, hermanos: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Hermanos, la marca de la bestia, la ley dominical, hermanos queridos, la ley dominical es lo que nos lleva a finalizar la segunda fase del crecimiento en la iglesia adventista del séptimo día. Lo habíamos dicho la clase pasada, ¿recuerdan? Sí. La marca de la bestia o ley dominical que está acá con su persecución, ya con eso estaríamos terminando ya, hermanos, la segunda fase, porque lo que hace la marca de la bestia o la imposición de la ley dominical es generar el reavivamiento y la reforma, pero no a nivel personal, sino a nivel eclesiástico mundial ya. Es lo que genera el reavivamiento y la reforma a nivel eclesiástico mundial en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, como la ley dominical genera el reavivamiento y la reforma a nivel eclesiástico mundial, ese reavivamiento y reforma podríamos englobarlo, si se quiere, en la finalización de la segunda fase. Entonces, cuando ya va terminando el reavivamiento y la reforma, ya quedamos preparados para recibir la potencia de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, que es la tercera fase de una lluvia espiritual, el poder. Y cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, entramos a la tercera fase, porque la potencia del Espíritu Santo es lo que nos capacita para llenar de fruto la espiga y que ese fruto madure. El poder del Espíritu Santo, o la lluvia tardía, o la tercera fase de una lluvia espiritual, que es el poder y potencia, nos hace entrar de llenos. ¿Para qué? Para que lo que vamos a hacer ahora hacia adelante. ¿Para qué recibimos la lluvia tardía? Para recibir todos los dones del Espíritu en toda la iglesia y para terminar de predicar el Evangelio, para poder servir y para poder obedecer. En una palabra, recibimos la potencia del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, obedecer y servir. Para esas tres cosas se nos da el Espíritu Santo, hermanos. O si se quiere mejor, le cambiemos el orden. Para obedecer, servir al prójimo y predicar el Evangelio. Porque primero tiene que haber obediencia y servicio. Con la obediencia y el servicio damos testimonio personal, hermanos. Si yo no doy testimonio personal, ¿cómo voy a ir a predicar? Y se da testimonio personal con mi vida, primeramente, a través de la obediencia y el servicio, para después poder dar testimonio personal con la boca, con las palabras, con el Evangelio. O sea que recibimos la potencia del Espíritu Santo para primero obedecer, después servir y después predicar el Evangelio. Pero acá, hermanos, en Apocalipsis 13, 14 y 15 se nos muestra la imposición de una marca de la bestia. Se nos está mostrando la imposición de una marca de la bestia. Y saben, hermanos, lo que pasa cuando se impone la marca de la bestia. Eso va a generar una aflicción tremenda en la iglesia adventista y va a despertar a la iglesia adventista. Va a despertar a los buenos adventistas y a los malos adventistas también. Va a despertar a las vírgenes prudentes y a las vírgenes imprudentes. Va a despertar a los dos, se despiertan todos. Se despierta el cristiano consagrado y humilde. Pero ese cristiano que ustedes ven, que es mundano, que es cremoso, que es cómodo, que es delicado, que es formalista, que es superficial, ese también se despierta.
se despierta desesperado, pero desgraciadamente para él ya no hay tiempo, hermanos. A ver, aquí estamos pudiendo acomodar, ponemos acá. Ajá. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? No sé si justo se cortó la transmisión en una de las computadoras y ahora ya la hemos puesto acá, así que disculpen la interrupción, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, queridos hermanos? ¿A qué quiero llegar con esto? Hasta el mal cristiano se va a despertar con la ley dominical, pero desgraciadamente para él no va a haber tiempo. Entonces se despierta y se aflige porque se encuentra perdido y ya no es tiempo de prepararse. O se aflige y se acuerdan como la película de la última batalla. Hay algunos que se afligen, pero dicen, oh, no me voy a afligir, mejor directamente compro en sábado, trabajo en sábado. Le viene la aflicción, pero se dan cuenta que no pueden enfrentarlo y dicen, no, yo no me voy a morir de hambre y compro y trabajo en sábado. Todos se despiertan, unos se despertarán para bien y otros se despertarán para mal, pero todos se despertarán cuando salga la ley dominical y se imponga la marca de la bestia. Eso es indiscutible, hermanos. Pero eso va a ser el tiempo cuando venga el reavivamiento y la reforma, hermanos. Muchos me discutían a mí que ahora va a haber reavivamiento y reforma. Quizás haya reavivamiento y reforma personal, pero eclesiástico no, hermanos. A nivel iglesia no. A nivel eclesiástico mundial solamente va a haber cuando se imponga la marca de la bestia. Entonces, cuando se imponga la marca de la bestia, tanto la imposición de la ley dominical como el reavivamiento y la reforma que genera, nos hacen terminar la segunda fase de crecimiento y espiga. ¿Qué nos hace terminar la segunda fase de crecimiento y espiga? La ley dominical con el reavivamiento y la reforma. ¿Qué nos hace entrar a la tercera fase? La lluvia tardía. ¿Y por qué, hermanos? Porque yo voy a mostrar ahora algo y es importante recordar esto. No se tienen que olvidar esto porque hay gente que cree que sabe pero no sabe. Sobre todo algunos de mis críticos que por no tener personalidad propia e interpretativa se dejan llevar por lo que los otros dicen y después fallan en los debates. Y en los debates amistosos, en las conversaciones de iglesia, conversaciones de bares, conversaciones de salida, cuando uno se pone a conversar con ellos, no saben qué responder, ¿sí? Entonces, siguiendo con este tema, hermanos, yo te voy a mostrar algo que no tenemos que olvidarnos, y es Maranata. En Maranata, página 177, dice una cita, hermanos, que no sé si leerla toda, vamos a leer un poquito nomás, hermanos, ¿sí? Dice una cita: los protestantes volcarán toda su influencia y poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión. ¿Cuándo se va a revivir la tiranía y la opresión de Roma? Cuando se dé la ley dominical. Antes no, queda clarito. Maranata, página 177. Ahora bien, sigue diciendo, hermanos: reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Y ahora noten lo que dice: entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente, no para librar a su pueblo, sino para vindicar su verdad. Porque algunos interpretan esto que se refiere a la venida de Cristo. No es el tiempo de la liberación del pueblo de Dios, es el tiempo de vindicar la verdad, la Biblia, los 10 mandamientos, el sábado. Noten: entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente, no para libertar a su pueblo, sino para vindicar su verdad. Entonces,
Yo pregunto, ¿cuándo va a llegar el momento para que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad? ¿Ahora? No, Señor. Cuando se imponga la ley dominical comenzando en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé cómo leen algunos hermanos. Dice, entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Y ahora noten lo que sigue diciendo. Dice el profeta, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, 2, 4 y 5. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de legislación. Entonces, la crisis del pueblo de Dios le proporciona a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. ¿Cómo? Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Hermanos, cuando se dé la ley dominical, eso genera el reavivamiento y la reforma, que por comparación de texto con texto y por comparación de cita con otras citas del hermano White, después otras citas te muestran en qué lugar va acondicionado el reavivamiento y la reforma. Pero Maranatha, página 77, te muestra claramente, hermanos, te muestra claramente que cuando se dé la ley dominical, ese es el momento que Dios va a actuar poderosamente. Antes no. Antes no. Ese es el momento que Dios actúa poderosamente para vindicar su verdad. Ese es el momento en que desciende el ángel poderoso de Apocalipsis 18:1. Ese es el momento en que Dios envía luz y poder a su pueblo para que su mensaje pueda ser predicado a todo el mundo. Maranatha, página 177. Entonces, hermanos, no nos olvidemos que la ley dominical genera rápido el reavivamiento y la reforma, que traen la lluvia tardía que nos hace ingresar a la tercera fase. Pero no hay que olvidarse, hermanos, lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3. Vamos a Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 440, dice lo siguiente, queridos hermanos. Dice así: debemos estar preparados y a la espera de las órdenes de Dios. Naciones enteras serán conmovidas hasta su propio centro. Se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios, la única prueba del carácter. Y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando así el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino el del mundo protestante, la imagen de la bestia. El gran asunto que muy pronto afrontaremos, o sea, las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Entonces, hermanos,
Viene la ley dominical y la ley dominical elimina a todos los malos para que quede un ministerio puro, verdadero y santificado. O sea que la ley dominical es la parte final del zarandeo, el punto culminante del zarandeo, lo que nosotros le llamamos el zarandeo dominical. Por eso es que en este estudio, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo hincapié es en la tercera fase de una lluvia espiritual, que sería el poder del Espíritu Santo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La tercera fase, la fase de la lluvia tardía, que nosotros sabíamos va a caer. La lluvia tardía, ¿en qué fecha cae? Mayo, junio y parte de julio. Mayo, junio y julio. Los estudiosos se centran en junio, hermanos. Le llevan mucho el apunte al mes de junio, ¿sí? Pero básicamente abarcamos parte de mayo, todo junio y una parte de julio, extendido ya un poquito más allá por lo que le llamamos el periodo de elasticidad del tiempo de las fiestas judías. Siempre hay un periodo de elasticidad. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre ha obrado cuando la gente menos se lo esperaba. Entonces ya vamos a ver eso después, hermanos. Pero yo quiero detenerme, hermanos. Ya estamos viendo entonces que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha quedado bien en claro eso. Lo que nos falta a nosotros es la tercera fase, que es la fase de la lluvia tardía. Ahora, queridos hermanos, ¿cómo va a ser ese Pentecostés que pronto va a venir nosotros? Porque sabían ustedes, hermanos, que la lluvia tardía tiene que caer, hermanos, para el tiempo, para la estación de Pentecostés. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que caer para la estación de Pentecostés. Ahora, ¿cómo irá a ser este segundo Pentecostés del tiempo del fin? ¿Será más chiquito o más grande que el primer Pentecostés? Bueno, entonces vamos a comentario bíblico adventista. Vamos al comentario de Elena de White. Comentario de Elena de White. O si no, pongan, sí, comentario bíblico adventista, tomo 6, si se quiere. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1055. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1055. ¿Qué opinan ustedes de esto, hermanos? Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. ¿Cómo dice, queridos hermanos? Dice lo siguiente, hermanos. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún dice, con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una relación tan íntima con Él que puedan ser participantes de la lluvia tardía cuando ésta se derrame.
¿Qué secreto te da, hermanos? Comunión íntima con Cristo. Algo que nos está faltando a nosotros como cristianos es la comunión íntima con Cristo. Todas las personas que no tienen una comunión íntima con Cristo, que no se hagan ilusiones que van a participar de la lluvia tardía. Viene un segundo Pentecostés y va a ser en la fiesta de Pentecostés. Y va a ser en los meses de mayo, junio y julio, hermanos. Y bueno, y de ahí seguirá descendiendo, como vamos a ver, hasta que finalice el tiempo de gracia. Pero ese es otro tema que después lo vamos a ver. Eso ya lo vamos a ir viendo. Porque la pregunta es esta, ¿la potencia del Espíritu Santo caerá en un solo día o en diferentes días? Y no, porque hay que salir a predicar a los demás y eso para recibir la potencia del Espíritu, no va a ser un día. Eso es, y los apóstoles, ¿cómo lo recibieron? En un solo día. La gente que ellos iban a predicarle. Entonces eso vamos a ver, mañana empezamos a ver eso. Ahí empezamos un bloque de aproximadamente, 3 o 4 clases para ver el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía, o mejor dicho, los tiempos. Pero eso empezamos mañana ya. Por eso quería terminar hoy con esto. Hermanos, lo que se viene, este segundo Pentecostés, el Pentecostés final de la historia de esta tierra, hermanos, va a ser tremendo. Pero mucha gente no va a participar de ese Pentecostés. ¿Saben por qué? Porque no tienen una comunión íntima con Cristo. No testifican, no oran mucho, no estudian la Biblia como debieran, no interpretan teniendo como maestro al Espíritu Santo, sino a los hombres. No se entregan a Dios, no dejan el pecado, tienen vergüenza de proclamar a Cristo y su verdad. Se han dejado absorber por la banalidad, la vanidad, la mundanalidad, la superficialidad. Entonces viven una vida cómoda y cremosa. Y hermanos, es triste decirlo, pero esa gente no va a recibir la potencia de la lluvia tardía. Y es por eso que estas clases son largas, hermanos, porque tenemos que explicar todas estas cosas. Y yo, para ir terminando, hermanos, tenemos que ver unas citas tremendas. Primero, Joya de los Testimonios, tomo 2. Quiero que repasemos esto porque hay hermanos que no les ha quedado en claro. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64. A muchos hermanos no les ha quedado claro esta cita. Entonces, creo que... Sí, aquí está. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64. Y vamos a tratar de que ahora en esta clase, ya de una vez por todas, sí o sí quede claro, hermanos. Dice así: la crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Ahora noten, los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Y quiero explicar esa cita, hermanos. La mayoría de la iglesia adventista del séptimo día, y cualquier chiquito sabe eso, no hay ni siquiera que ser estudioso, ni profeta, ni pastor, ni maestro de escuela sabática, ni instructor bíblico, ni predicador. Cualquier niño y cualquier chiquito que tenga el más mínimo de inteligencia sabe que la mayoría de la iglesia adventista del séptimo día no anda en la luz. Si no, no merecería el reproche que Cristo le da en la iglesia de la Odisea. La reprensión a la iglesia de la Odisea. Aquí dice, los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Hermanos, la mayoría no anda en la luz y por lo tanto no ve las señales del peligro que es inminente para nosotros. Y por eso es que no tienen idea y solamente piensan en el noviazgo, en la familia, en estar de novio, en casarse, en formar una familia, en trabajar mucho y ganar más,
solamente viven pensando para el trabajo, porque no saben el peligro inminente que viene. Entonces no tienen idea, entonces ellos lo único que piensan es en el noviazgo, el matrimonio, el sexo, la familia, el tener hijos, el ir de vacaciones, el comprar el auto. No es que esté mal eso, hermano, pero cuando piensas solo en eso estás frito. No ven señales de un peligro inminente. Hermano, nosotros tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar hasta tal punto que se ahogue la semilla. Y ya mañana vamos a hablar un poco de eso. Pero hay gente que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Hermano, eso no puede ser así. Entonces, como no andan en la luz, no se ve señales de un peligro inminente. Y ahora dice así: los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Porque hay muchos que dicen así: cuando venga la lluvia tardía ya vamos a estar salvados y vamos a ganar muchas almas, dicen así. No, hermanos. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Y ahora viene este tema, hermanos. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Aquí habla, hermano, yo te hago una pregunta. ¿Toda la iglesia adventista se mantiene en la luz? No. Aquí dice que de toda la iglesia adventista del séptimo día, la minoría se mantiene en la luz. El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por lo que se hace afuera y por lo que se hace adentro, pero más por lo que se hace adentro. Entonces yo pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a madurar o vamos a seguir siendo infantiles al creer que todos estamos bien? No lo digo yo, lo dice acá, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64. De toda la iglesia adventista mundial, la minoría, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, estará suspirando y clamando por los pecados de afuera y de adentro, pero más por los de adentro. Yo por eso a veces digo que tenemos que tener gozo en el Espíritu Santo. Y tenemos que tener gozo porque el Espíritu Santo nos consuela y nos conforta en los momentos de mayores tribulaciones. Pero por ahí yo cuando veo gente demasiado contenta, demasiado jaranosa, demasiado fiestera, demasiado de que festeja todo, que demasiadas vacaciones, demasiadas salidas, demasiada diversión, demasiada distracción, yo me pregunto, ¿pero qué tan aburridos están que necesitan distraerse tanto? ¿A dónde está ese pequeño grupo que se mantiene en la luz, que está suspirando, gimiendo, clamando, llorando por las abominaciones que se hacen afuera y adentro, pero más por lo que se hace adentro, porque los miembros de iglesia están obrando a la manera del mundo? Y cuando hablo de obrar a la manera del mundo, no me estoy refiriendo a la vestimenta, hermanos, o al maquillaje, o al peinado. Porque es fácil corregir eso. Yo ya me visto en forma muy santa, acá las chicas se visten muy santas y ya tenemos toda la autoridad para decir que somos santos, salvos y condenar a los demás. Qué lindo, ¿no? Eso se lo soluciona en un segundo. Me entro al placar y me cambio. Eso es muy fácil. No, hermanos.
A obrar a la manera del mundo me estoy refiriendo al que está fornicando, al que está adulterando, al que está viendo pornografía, al que se está masturbando, al que vive en vicio, al que vive esclavo del alcohol y del vino. Estoy hablando del cristiano que vive levantando falso testimonio contra su prójimo, que vive calumniando, que vive chismoseando y que el único fruto que tiene ese árbol es de crítica, chisme y calumnia y difamación. A eso estoy hablando con obrar con ser un mundano dentro de la iglesia. Estoy hablando de esos cristianos que viven para presumir, que viven siendo presumidos, siendo piedra de tropiezo para otros, tanto hombres como mujeres, cristianos sensuales, hombres y mujeres sensuales, que son piedra de tropiezo para los demás, porque tienen la actitud dinámica y activa de molestar al otro, de seducir al otro. Entonces, hermanos, esos son los cristianos que están obrando a la manera del mundo. El cristiano vago espiritual, que es muy machito para las cosas mundanas, pero es muy, muy afeminado para dar testimonio en favor de Cristo. De los cristianos que van a un bar y toman cerveza, toman vino, toman alcohol y dan mal testimonio en favor de nuestra iglesia. A eso me estoy refiriendo, porque muchos cristianos, haciéndose los picaritos y tratando de zafar eso, ahí nomás, hermanos, hablan de la vestimenta, el maquillaje y el peinado, y zafaron. Ah, no, yo ya no soy mundano, dice, porque mirá mi vestimenta, mirá mi maquillaje, mirá mi peinado, y ya han zafado, y ya todos parecen santos. Pero a mí no se me lo escapan. Yo estoy hablando de la transgresión de la ley de Dios, hermanos. El ser chismoso, calumniador, difamador, aquellos que estorban la obra de Dios porque no quieren tener problemas. Esa clase conservadora que siempre estorba la obra de Dios y que no quiere que se prediquen mensajes de reprensión para no tener problemas, y dicen, no, dejemos ahí nomás la iglesia para que siga siendo mundana. Queridos hermanos, por eso es que muchos no van a recibir la lluvia tardía. Por eso es que estas clases bíblicas son largas. Para ir redondeando, hermanos, es muy importante que veamos Mensajes Selectos, tomo 3, página 470 y 471. Mensajes Selectos, tomo 3, página 470 y 471. Queridos hermanos, dice así, queridos hermanos: tenemos delante de nosotros el gran conflicto. ¿Para cuándo lo ubica la hermana Huay al gran conflicto? Para adelante. Eso es muy importante que no se olviden, porque hay hermanos adventistas que se olviden. El gran conflicto está delante de nosotros. ¿Y qué es lo que inicia el gran conflicto para la iglesia adventista del séptimo día? La ley dominical. Tenemos delante de nosotros el gran conflicto. Pero todos los que aman a Dios y obedecen su ley recibirán ayuda. Y la tierra entera, será alumbrada con la gloria de Dios. Pero tiene que venir primero el conflicto para que Dios envíe ayuda. Si no, ¿para qué va a enviar ayuda si no la necesitamos? ¿Para qué Dios va a enviar ayuda si no la necesitamos? Primero viene la ley dominical, seguido la lluvia tardía, mediados por el reavivamiento y la reforma. Otro ángel ha de bajar del cielo. Este ángel representa la proclamación del fuerte clamor que procederá
de los que se están preparando para clamar en forma poderosa con voz potente. Ha caído Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me quiero detener porque quiero explicar esta cita. Había muchos hermanos que a lo largo de todos mis años como instructor bíblico, que son muchos, a pesar de que hay gente que no lo quiere reconocer, tengo muchos años de instructor bíblico, siempre me ha tocado hablar con hermanos raros, muy raros, que dicen así: no, yo estoy esperando que descienda la lluvia tardía. Cuando descienda la lluvia tardía, yo voy a predicar, voy a ganar muchas almas, voy a empezar a hacer cosas. Aquí dice que no, hermanos. Ahora hay que estarse preparando poderosamente. Dice así: este ángel representa la proclamación del fuerte clamor que procederá. ¿De quién va a proceder? ¿Quiénes lo van a dar? ¿Los que ahora no se preparan, sino que están esperando que descienda la lluvia tardía? No. Este ángel representa la proclamación del fuerte clamor que procederá de los que se están preparando para clamar en forma poderosa con una voz potente. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Hermanos, no cualquiera va a participar de ese clamor. El fuerte clamor de la lluvia tardía lo van a dar solamente cristianos que ahora se están preparando para clamar después. Y que ya están proclamando ahora el mensaje del tercer ángel. Y se combina con la otra cita de los testimonios, tomo 2 páginas 64. También se combina el pequeño grupo que se mantiene en la luz. No están a la espera, creyendo que no están. Y que no están a la espera, sino que están trabajando, que saben que es su deber trabajar diligentemente. Noten, tenemos un mensaje decisivo que dar y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: uníos, uníos, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Hay gente que se quiere unir con los mundanos. No debemos unirnos con esos que son mundanos, con esos que pierden el tiempo y no redimen el tiempo porque los días son malos. No debemos unirnos con la clase conservadora que siempre está impidiendo el progreso de la obra. No debemos unirnos con los que dicen: hablemos solo del amor, después lo otro vendrá después. Pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe prestando oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. ¿Quiénes son los que se desvían de la verdad? Aquellos que ya no predican el mensaje del tercer ángel. Hermanos, la lluvia tardía no va a caer sobre los que ahora no se están preparando para proclamar poderosamente esta verdad. Y por último, para cerrar esto, hermanos, y redondear, vamos a Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. Comentario Bíblico Adventista de Elena de White, tomo 7A, página 425. Dice así: Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 425, o bien 995, que es lo mismo. No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios.
Hermanos, ¿por qué yo quiero redondear esta clase con este concepto bíblico? Hay algo grave, hermanos. Hay algo grave que está pasando en la iglesia adventista. Nosotros ya hemos comprendido que una lluvia espiritual tiene 3 fases. Y la hermana Huay dice que la lluvia tardía no hay que esperarla. Ya está descendiendo. Ya está descendiendo. Pero como una lluvia espiritual tiene 3 fases, ¿qué fases están descendiendo ahora? Primera y segunda. Falta la tercera, que es la fase de poder. Esa todavía no está descendiendo. Y cuando ya estemos llegando a la segunda fase, hermanos, que ya estamos terminando, pronto vamos a terminar la segunda fase, es precisamente en la segunda fase cuando Cristo sopla su espíritu de una forma, con una intensidad especial, para que los que son líderes de la iglesia, laicos o dirigentes, líderes, comiencen a preparar el camino para el reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia adventista del séptimo día en su seno. Pero aquí viene algo grave, hermanos, algo muy grave, y es que la mayoría de la iglesia adventista no anda en la luz. La mayoría de la iglesia adventista del séptimo día no se mantiene en la luz, no está en la luz. Por eso es que la mayoría de la iglesia adventista del séptimo día ahora no está recibiendo la primera y la segunda fase de la lluvia tardía. Por eso es que ustedes se sorprenden al ver la condición de nuestra iglesia. Porque la iglesia adventista del séptimo día, la mayoría está perdiendo el tiempo y no está recibiendo la primera y la segunda fase de la lluvia tardía, que ya está cayendo. Y para que nosotros recibamos la tercera fase de la lluvia tardía, que es el poder del Espíritu Santo, ya tenemos que estar recibiendo la primera y la segunda fase de la lluvia tardía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la mayoría de la iglesia en este momento no está recogiendo los fragmentos de luz que Dios envía a través de sus siervos en todas partes del mundo, con los nuevos descubrimientos bíblicos que se están haciendo, porque siguen al paso con la luz. Y por eso es que muchos hermanos creen que la lluvia tardía es una sola fase y la están esperando en el futuro. Y son 3 fases: hierba, espiga y grano lleno en la espiga. Por eso los hermanos que estudian Biblia, que oran, que testifican, que obedecen, que sirven a Dios, ya están recibiendo las primeras 2 fases de la lluvia tardía. Y como en ellos se está cumpliendo el proceso de la primera y segunda fase, van a estar listos para recibir la tercera fase. Por eso, hermanos, es que hay mucha gente que no ha logrado discernir profundamente cómo es el tema de la lluvia tardía. Y ya van a ver, hermanos, cuando nosotros sigamos avanzando, ya van a ver las cosas que hay para decir con respecto al poder de la lluvia tardía. De manera que hemos llegado a la clase número 17 y ya no hay que hablar más de las 3 fases de una lluvia tardía, porque ya hemos entendido que la lluvia tardía tiene 3 fases, que la lluvia temprana tiene 3 fases y que una lluvia espiritual en general tiene 3 fases de crecimiento. Por lo tanto, ya nunca más quizás hablemos de eso, quizás no. Lo mencionemos de pasadita nada más. De ahora en más, hermanos, ¿de qué fase? Y por fin ahora podemos llegar a la iluminación final. De ahora en más, cuando nosotros estudiemos, ¿de qué fase nos va a quedar hablar? De la tercera. Ahora, miren, he tenido que tomar 17 clases para que ustedes puedan entender a qué se refiere la Biblia y el espíritu de profecía cuando habla que ha de descender la lluvia tardía. 17 clases. Por fin ahora, cuando de ahora en más hablemos, ahora sí podemos hablar con propiedad y decir, estamos esperando el descenso de la lluvia tardía. ¿Y ustedes a qué se van a dar cuenta que me estoy refiriendo? A la tercera fase, que es la fase de poder y potencia del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, es grave decirlo,
Pero muchos hermanos no están recibiendo ahora la fase de la lluvia tardía que corresponde a su periodo de crecimiento. Ahora entienden por qué la mayoría se va a perder, por qué la mayoría está perdiendo el tiempo con vanidades y banalidades y están dejando de recibir las primeras fases de la lluvia tardía. Ahora pueden entender por qué la gente que pierde el tiempo, que vive en diversiones, que vive solo para eso, o la mayoría de su vida solo es para eso, no está recibiendo, hermanos. Y el hombre y la mujer que no recibe se torna en una carga para su prójimo. Una carga, hermanos, hay que decirlo, pero es una carga. Entonces, hermanos, yo quiero dejar esto. Hemos dejado en claro cómo viene la mano con esto para que mañana ya empezamos un nuevo bloque que se llama Los tiempos del derramamiento de la lluvia tardía, refiriéndonos a la tercera fase, la fase de poder y potencia del Espíritu Santo. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si para terminar hacemos una oración? Hacemos una oración, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque a pesar de que tu mensaje es un poco duro, realmente es lo que estamos necesitando, Padre. Te pedimos por favor que te quedes con nosotros, que bendigas a los hermanos que estudian tu palabra con cariño y que se apropian de los fragmentos de luz que tú les das y los aprovechan. Perdona nuestros pecados. Y todo esto te lo dejamos en tus manos, en el santo y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.